Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión del postproceso electoral en donde el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el tema por los resultados sorpresivos que ha obtenido y la renuncia a aspirar nuevamente a la presidencia de su presidente, Danilo Medina, contamos con la participación de uno de los exponentes más granados de la renovación del PLD, ya que es un político joven, conceptuoso y que con decencia desarrolla en democracia lo que es el quehacer público en República Dominicana. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y está con nosotros hoy nuestro buen amigo y hermano Johnny Pujols. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias por la invitación. Y por la presentación, usted siempre es generoso conmigo. Solamente describo la realidad, hermano mío. Gracias, objetivo. Johnny, hemos querido invitarte porque hemos visto de manera sorpresiva los resultados electorales del PLD y esta nueva postura de Danilo Medina. Quisiéramos de entrada tu evaluación primero del resultado electoral del Partido de la Liberación Dominicana, que habiendo quedado segundo en el proceso municipal, quedó en un lejano tercero en el proceso presidencial. Te escuchamos. Bueno, yo creo que los resultados están ahí. Nosotros vamos ahora a un proceso reflexivo. La verdad es que el pueblo dominicano habló. Y nosotros hubiéramos querido que hablara todo el pueblo dominicano. Hubo una abstención importante que ha ido en aumento. Pero fuimos de los primeros en reconocer el resultado, porque eso es lo que se estila en democracia. Una conducta a aplaudir de parte de nuestro candidato presidencial, Abel Martínez. Y el mensaje más importante que yo siento de parte de la población es que la gente cree que el PLD debe seguir existiendo a pesar de una campaña brutal en contra de la organización, de un ataque despiadado de años, pero entiende que debe hacer cambios profundos en su estructura. Pero espérese, mi querido Johnny Pujols. Usted me está dando cátedra de lo que es un manejo político y adecuado, porque usted se me fue muy lejos adelante. Sí. Fíjese lo siguiente, claro, porque lo primero es que dijo el propio presidente del PLD, Danilo Medina, que el que quedaba tercero se extinguiría en República Dominicana como partido. Entonces, yo me siento como más preocupado que usted, parecería, porque ¿se extinguirá el PLD entonces? No, porque yo creo que el PLD es más grande que cualquiera de nosotros. Yo no creo que pueda extinguirse. Y además, porque en cierta medida, yo te voy a decir algo, Khalil. En medio de la campaña de difamación en contra del PLD, de una persecución despiadada, que se utilizara parte de la justicia, una campaña que comenzó incluso antes de que perdiéramos el poder. Nada más hay que ver cómo se manifestaron cuando se suspendieron las elecciones municipales. Al PLD nunca se le escuchó. No podíamos ni siquiera hablar. Vincular la corrupción a un solo color, a un partido, fue algo perverso realmente lo que se hizo. Entonces, en cierta medida, uno tiene que reconocer la heroicidad, el comportamiento heroico de la militancia del PLD, de nuestros candidatos a senadores con la votación que obtuvieron, de nuestros candidatos a alcalde, de nuestro candidato presidencial, que en medio de esa campaña, en medio de todas estas dificultades, pudieran mantener nuestro partido de pie en contra de todos los pronósticos. Es algo que nosotros tenemos que reconocer y que aplaudir. Yo lo que creo es que, independientemente de eso, hay tareas que tenemos por delante. Y la política no termina. Pero espérese de nuevo, excúseme de nuevo, como decía el primo de ustedes. Yo no creo que se vaya a extinguir. No, yo creo que nosotros en realidad lo que hemos hecho en este proceso es reivindicar el derecho que tiene cualquier dominicano a militar en la organización que decida. Y yo soy un PLDista y tengo ese derecho a militar en el PLD. El poder, ni el gobierno, ni nadie puede decretar la desaparición de un partido. Incluso el mismo presidente Danilo Medina. La desaparición de un partido la decide el pueblo dominicano. Así es, coincido con usted, pero lo que pasa es que en su respuesta amplia hay muchas cosas que no se pueden dejar ir. Espérese. Sí. Por ejemplo, usted decía que el candidato reconoció, y estoy de acuerdo con usted, eso es lo que debe de hacer en democracia un candidato civilista. Sin embargo, en el momento en que Abel Martínez, candidato del PLD, llamaba al presidente Abinader para reconocer el triunfo, era casi al mismo tiempo en donde el mismo presidente del PLD, Danilo Medina, estaba diciendo que había una compra masiva de cédulas. Entonces, hay como una dicotomía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Había compra de cédulas o fue como dijo Abel que todo pasó y ya? ¿Qué dice usted? No, hubo compra de cédulas masiva. Y Abel no solamente el presidente Danilo Medina lo denunció Abel Martínez, lo denunciamos nosotros también. Pero luego de que unos resultados se han expresado, o sea, el pueblo dominicano al final es el dueño de sus procesos y el garante primero de nuestra democracia. Si el pueblo permite muchas cosas, si nuestra institucionalidad lo permite, si todos nosotros como parte de la estructura de nuestra democracia permitimos las cosas, pues ya sucedieron. Y después de ahí lo que hay que construir, tratar de que eso no vuelva a suceder.
que el transfugismo, por ejemplo, que una de las amenazas más importantes que tiene el sistema de partido, pues comencemos a controlarlo, nos pongamos de acuerdo como sociedad, que el clientelismo que ya ha llegado a unos niveles que son insostenibles, el financiamiento de los partidos, el financiamiento de los candidatos, la cantidad de recursos que se meten en campaña, que son un puente a veces para que entren recursos mal habidos y todo lo que eso conlleva. O sea, son cosas en las que tenemos que discutir, son cosas de fondo y ya no tienen que ver solamente con el PLD, sino con la calidad de nuestra democracia. Y nosotros tenemos el deber de empujar esa discusión, pero por ahora los resultados están ahí. Aunque nos desagraden, aunque hayan sido con abstención, como fueran, es imposible luchar contra ellos. Puedo entender, Johnny Pujols, y puedo aceptar el hecho de que el candidato reconociera, perfecto. Pero sin embargo el presidente Abinader hace una convocatoria a una reunión. En ese contexto vemos que el secretario general dice será en cualquier sitio pero no en la Casa Nacional. No se informó a los organismos del partido, pero resulta que Abel lo recibe en su casa del Distrito Nacional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay algún nivel de desafío, de desencuentro entre la dirigencia y Abel Martínez? ¿Qué pasa ahí? No, no lo creo. La invitación, yo creo que hubo mala información de parte del gobierno. El vocero de la presidencia en un momento dijo que era en Casa Nacional y eso nunca fue así. El candidato fue invitado de manera, o sea, el presidente le solicitó de manera personal al candidato, igual que se lo solicitó al presidente Fernández. Eso es algo que ha ocurrido antes en nuestro país, que un presidente después de un proceso electoral se ponga de acuerdo con la fuerza viva de un país. Eso ha pasado. Nunca fue en Casa Nacional y la aclaración que hizo el secretario general es que no era en Casa Nacional porque eso nunca se pidió ni se solicitó, o sea, se informó mal, vamos a decir. Pongamos que fue un error y simplemente se informó mal. De hecho, antes de la reunión del comité político, el presidente del partido y el secretario general estuvieron reunidos con el candidato, con Abel Martínez, recibiendo el informe del resultado de esa reunión. O sea, y las relaciones entre Abel y el presidente y Charlie han sido muy sólidas desde el principio del proceso. De hecho, han transitado siempre en las mismas posturas. Actúan como si fueran un bloque, ¿verdad? En las reuniones. O sea que siempre hay muy buenas relaciones. Sin embargo, Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, hay un hecho que es innegable. Hemos visto una serie de escarceos en donde se dice que el PLDista no votó por Abel porque no era una candidatura que aglutinaba, porque si se fijaban en el voto de los regidores, de los diputados, de los senadores, es muy superior al del nivel presidencial, y entonces por eso se habla de que el Comité Político no hacía campaña, y se ha dicho incluso que el candidato tenía poderes para eso. Es más, he visto hasta figuras del PLD decir que si se hay que hablar de renovación, es renovación del candidato. ¿Qué está pasando con Abel en el PLD? No, Abel goza de la simpatía, del respeto de la mayoría de los PLDistas que saben que asumió este desafío con mucha gallardía. Y creo como usted. Con mucha dignidad. Y dio la cara por este partido en condiciones muy adversas en las que cualquiera coge un vuelo y se va. O sea, que es difícil. Y sin embargo él se mantuvo ahí de pie y defendió todo el legado de nuestro partido, incluyendo el legado del presidente Danilo Medina, que ha querido ser manchado, pero que es un legado imborrable. Ahí están los hechos, está la obra de gobierno del presidente Danilo Medina. Entonces, lo que hay es respeto por ese trabajo de Abel Martínez. Todos lo que tenemos por delante ahora es un gran desafío de cómo reconstruir el sentido de militancia en pero el PLD. Antes de reconstrucción... No, porque hay una segunda mitad de tu pregunta, que es por qué la diferencia de votación. Bueno, por favor. Exacto, sí. Entonces, bueno, al final, si usted lo mira, independientemente del nivel que obtuvieran los senadores o los diputados, el candidato presidencial, lo que nosotros tenemos que preguntar no es por qué. Nosotros teníamos un padrón de 1.7 millones de personas, considerando la militancia confirmada del partido, que es lo que nosotros le llamamos la LOE, más sus allegados. 1.7 millones de personas. ¿Por qué obtuvimos esos niveles de votación? Eso es lo que tenemos que mirar. Porque no importa el nivel, una mitad del partido no votó por el partido. Ya sea que se hayan quedado sentados, ya sea que hayan votado por otra fuerza política. La reflexión debe ser a ese nivel de profundidad. Porque si no, entonces nos comenzamos a culpar uno con otro y eso no tiene sentido. ¿Tienen moral algunos miembros del comité político que ni siquiera fueron a votar para señalar elementos de la campaña cuando no se integraron, y dicen muchos que le hicieron hasta la contra a Abel Martínez? Yo creo que el futuro de nuestro partido necesita a todos sus miembros, a sus directivos actuales, independientemente del rol que vayan a jugar en el futuro, porque algunos tal vez no se presenten o como sea, pero necesitamos el concurso de todos
para reconstruir este partido. Porque el Congreso que viene es un Congreso casi refundacional. Entonces, yo creo que todos tenemos calidad moral para ayudar a construir esto que es un instrumento del pueblo dominicano. Ahí sí entro entonces ya de hecho en su fase de reconstrucción a partir del acontecimiento sorpresivo para todos, empezando por mí, de que Danilo Medina ha dicho que no se va a repostular como presidente del PLD, ni él ni Charlie Mariotti como secretario general. ¿Qué valoración tiene Johnny Pujols de esto? ¿Hay renovación real? ¿Es pose? ¿O en verdad hay una reestructuración del Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que había consenso en la reunión del comité político acerca de la necesidad de una renovación. Lo que estábamos discutiendo era cómo. Hay mensajes que uno siente que son injustos, que pueden doler, pero hay que escucharlo. No importa lo injusto. La realidad. Explíquese. Sí, porque a veces que ustedes lo acusen, lo persigan, los indiquen, puede ser muy injusto. Hay veces, yo he escuchado gente, por ejemplo, en la calle decir que Lidio, un hombre de esa verticalidad, de esa seriedad, esto, el otro. Eso son falsedades. Claro. Entonces, hay cosas que son realmente injustas. Sin embargo, ahí mismo tenemos que reconocer que a veces la sociedad tiene, o la población tiene formas distintas para exigir movimientos, renovaciones, transformaciones de las organizaciones políticas. Y cada época, todos nosotros somos más hijos de la época que de los papás. Así es. O sea, con mucho respeto, tengo que preguntarte, Johnny Pujols, miembro del comité político del PLD, la gente pedía la cabeza de Danilo Medina. ¿Tú sientes que ha sido injusto el morbo público o el mismo Partido de la Liberación Dominicana pidiéndole esto a Danilo Medina? Yo creo que pedírselo a cualquier líder político, ser acucioso, agresivo, es de conocer la realidad. Danilo Medina es un líder en el PLD. Es un líder en el PLD, es el líder. Tiene un liderazgo real ahí. Una gran parte de la militancia que asume los trabajos del partido es esencialmente agradecida y comprometida con el PLD, pero también le tiene un cariño, un respeto al presidente Danilo Medina. Y de conocer eso es de conocer la naturaleza misma de nuestro partido. Y fue así también con Don Juan. Y nosotros también tenemos que tener el cuidado, decía Jaime, y yo estoy de acuerdo totalmente con él, en saber interpretar a veces las voces, porque cuando Don Juan estaba vivo, se decía que el PLD era bueno, pero Juan Bosch era malo. Y cuando Don Juan murió, me decía Jaime, entonces se decía que Juan Bosch era bueno, pero los PLDistas eran malos. Entonces, hay discusiones que son epocales, ¿verdad? Hay que dejar que las aguas se bajen, pero lo que hay que reconocer en este momento es que el abanderado número uno de una transformación profunda de nuestro partido es el presidente Danilo Medina. Entonces me monto ahí mismo, Johnny Pujols, miembro del comité político del PLD, para auscultar en esa proyección sabia a partir de su visión dentro del PLD. ¿Qué puede esperar República Dominicana de ese congreso que viene adelantado del PLD? ¿Qué renovación trae? ¿Cómo viene esto? Bueno, primero nosotros tenemos que reconstruir el sentido de la militancia. Nosotros no podemos tener militantes que puedan ser sensibles al dinero público, que puedan ser sensibles al clientelismo, a los males de nuestra democracia. La fortaleza del PLD se sustentó en tener una clase dirigencial totalmente diferenciada de lo que existía antes. ¿Vuelve el círculo de estudio? Yo creo que tiene que volver la formación política. Yo no sé si, tal vez no círculo de estudio porque estamos en otra época. El contenido era muy propio de la Guerra Fría. Pero sí tiene que venir. Yo fui circulista. Correcto. Entonces mira, por ejemplo, esa calidad de formación, esa capacidad de analizar, incluso ahora como comunicador, probablemente una parte se adquirió ahí. Sí, así es. O sea, hay mucha calidad que se construyó en el PLD y eso hay que retomarlo, porque además es un mandato de ley. Es que la ley de partido dice que usted tiene que tener un presupuesto consignado para la formación de su militancia y de la ciudadanía. Hay un rol pedagógico en la política. Nosotros le dimos la espalda en el 6º Congreso. Y eso es de los errores que tenemos que reconocer. Cometimos ese error. ¿Y qué cosa? ¿Cómo se llamó ese congreso? Juan Bosch. Sí, porque fue un congreso que en cierta medida negó lo que habíamos sido y nos construyó como un partido de masa que era necesario. Claro. En el momento era necesario. Pero se aprende de los errores, ¿verdad? Yo creo que nuestro partido está a tiempo y está en la dirección correcta. Es un partido que tiene una estructura real en cada territorio del país, porque se demostró en este proceso electoral, nosotros no estamos partiendo de cero. Trabajar en la reconstrucción, en la adecuación, en la adaptación de algo que ya existe, es más fácil que construirlo desde cero. Y el PLD se construyó
en muchos años, y no tenemos, como ocurrió en el sexto Congreso, que negar todo lo que se ha construido, sino que encontrar aquellas cosas incluso que hay que rescatar, como la formación. A mí me encanta lo que dice Johnny Pujols, porque eso se aproxima a esa idea de ese Partido de Liberación que nos conquistó a todos. Pero el activo fundamental de un partido, de una ciudad, de un estado, es su gente. Entonces, en el marco de estos rostros, ¿se podrá hacer esto con los mismos rostros? Por ejemplo, José del Castillo, senador hasta el 16 de agosto por Barahona, PLD, renunció del comité político para viabilizar esta transición. Se habla de rostros nuevos, de rostros tradicionales. ¿Se puede hacer esto con la misma gente? Yo creo que no se puede hacer así, con toda la misma gente. Yo creo que hay que hacer una combinación inteligente. Y yo confío en la inteligencia, en la capacidad que tiene el Congreso del partido para elegir lo mejor. Ahora tengo que decir, Khalil, que renovación no es un asunto exclusivamente de edad, ni de juventud. La juventud no es un mérito en sí misma. Yo creo que la renovación tiene que ver con encontrar las personas que tienen el compromiso para echar este país hacia adelante, que entienden que el instrumento debe ser el PLD, que le van a dedicar su tiempo y su trabajo, que van a asumir las tareas partidarias. El que tenga esas condiciones es la figura que necesitamos como renovación en cada estamento de nuestro partido. ¿Va a aspirar Johnny Pujols a alguna secretaría general, organización o algo por el estilo en este Congreso? Yo he oído muchos comentarios al respecto, pero... Denos una primicia. No, yo lo que creo es que todavía está bien tempranito, porque el Congreso tiene 3 etapas. Primero, yo no me niego a ninguna posibilidad de aspirar a algo. Si los compañeros entienden que yo puedo hacer un trabajo, pues para mí sería un honor. Esa es la verdad y lo digo muy transparentemente. Para mí no hay un honor más grande que servirle a mi partido. Y lo he hecho mucho. No necesito un cargo para hacerlo, pero si tengo la función, pues lo hago más entregado todavía. Pero ahora mismo el Congreso tiene varias etapas. La primera etapa es una etapa estatutaria, de revisión estatutaria. No vamos a cambiar la línea organizativa porque está recientemente Claro, eso es nuevo. Entonces hay que acabar de implementarla realmente. Tiene mucha fuerza, tiene mucho potencial esa línea, pero hay que acabar de implementarla y hay que fidelizar esa militancia. Entonces el primer mes ve qué es lo que hay que adecuar de los estatutos. Se habla de reducción de organismos. Eso vi. Entonces el segundo mes es reflexivo, que es necesario. O sea, tenemos que hacer una evaluación, una autocrítica en todos los niveles, en todos los organismos, ver qué fue lo que pasó, dónde fallamos, qué cosas hay que corregir. Y finalmente la etapa electiva, que es para elegir al comité central, el comité político. Entonces, ¿qué tiempo se va a tomar todo esto? Va a ser bien rápido, porque la etapa de modificación estatutaria y de documental no va a ser larga, que eso es lo que dura un año, ¿verdad? Entonces, eso va a ser bien breve, de un mes. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos, a final de agosto, tener un partido en condiciones de hacer oposición. Claro. Porque nosotros tenemos que hacer oposición, y oposición firme, como adelantó nuestro candidato presidencial, Abel Martínez. Bueno, no es estilado en este tramo de la vida republicana porque las elecciones pasaron, pero yo siento que en el marco de la situación de confusión que tiene la militancia del PLD, ese mensaje de exhortación al PLDista de parte suya, un miembro del comité político, para cuál es el papel, cuál es el futuro y cuál es la aspiración que puede tener un PLDista a partir de esta nueva generación y de esa renovación de este Congreso, pues, del PLD. Bueno, decirle a todos los compañeros del partido que nos aboquemos a este proceso primero de reflexión de lo que nos faltó hacer a cada uno con mucha humildad, y nos integremos en una transformación verdadera del partido que nos acerque a la sociedad, que abramos nuestras puertas a una generación distinta también que no está militando en el PLD, pero que tenemos que ir a buscarla, y que nos volvamos a ganar el corazón de la gente, del pueblo dominicano. Yo creo que existe el potencial. Yo creo que cada militante del PLD es una persona comprometida con su país y que trabaja día y noche por su país. Y entonces estos días son fundamentales para que se lo demostremos a nuestra sociedad. Hermano, gracias por haber participado. Espero recibirlo prontamente, tal vez como aspirante a secretario general, organización, o presidente del PLD o algo así. Hemos conversado con el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.